Bendiciones a todos. Les saluda a su amigo y pastor Moisés Ramírez, una vez más aquí con ustedes en el programa Somos el Pueblo de Dios. Estamos desde los estudios y las instalaciones de la radio TV Shalom 1670 AM y también por online, y estamos enlazados con la 104.5 Radio Sinaí. Así es que si usted nos está escuchando por cualquiera de estas frecuencias aquí en Abilene, le bendecimos, le saludamos y esperamos que esta palabra sea de bendición a su vida. También saludamos a los que van a estar conectándose y a los que ya están conectados a través de Facebook Live. También bendiciones, los bendecimos, y los que van a estar viendo estas grabaciones regrabadas también bendiciones. Así es que les encargo que compartan este estudio. Voy a empezar una nueva serie de estudios hoy. Hoy empezamos una nueva serie de estudios muy interesante. El jueves pasado en este programa terminamos una serie de estudios que se llamaba Conociendo al Apóstol Pablo. Bueno, hoy empieza una nueva serie que se llama Refutando Argumentos en Contra de la Ley. Escuche bien, vamos a estar hablando y aprendiendo acerca de la Torá. Entonces, para todo el pueblo cristiano que usted va a escuchar o va a ver este mensaje, escúchelo con una mente abierta. No me crea todo lo que yo le voy a estar enseñando. Quiero que usted haga sus anotaciones, haga sus apuntes, escriba lo más que pueda, investíguelo por su propia cuenta. Yo todo lo que le voy a hablar se lo voy a demostrar con la palabra de Dios. La mayor parte de lo que yo le esté hablando aquí, créamelo, yo ya lo investigué. Yo ya hice mis propios estudios, mis propias investigaciones, y hemos llegado a esta conclusión. Así es que es también la ayuda del Señor que nos está revelando, estos nuevos temporadas o estos nuevos tiempos donde Dios está a su pueblo lo está alineando a sus mandamientos. Entonces, si usted es parte del pueblo de Dios, esta enseñanza es para usted, ¿ok? Así es que hoy vamos a ver el primer estudio. Son 10 estudios, escúcheme muy bien, 10 estudios. Si usted aprende y sigue el hilo, o la secuencia de las 10 estudios que vamos a estar empezando hoy, créamelo, usted va a leer la Biblia desde otro punto de vista, ¿ok? Porque hay muchos textos y muchos argumentos, que usamos como pretextos para no obedecer la ley de Dios. Y créamelo, yo estaba en esa posición como muchos de ustedes, yo estaba en esa postura también. Porque fue lo que aprendí, porque fue lo que me enseñaron, porque fue lo que estudié en el Instituto Bíblico también. Pero hoy Dios me ha revelado, he estado estudiando, investigando, y me he dado cuenta que simplemente estábamos mal interpretando ciertos textos bíblicos que nos estaban desviando de la verdad. Así es que son 10 estudios, te los voy a mencionar los 10 y vamos a ver el primero. Y el primero es el más largo de todos, pero vamos a ver, el tema se llama 10 argumentos usados como excusa para no guardar la ley de Dios. 10 argumentos usados como excusa para no guardar la ley de Dios. Son 10. Número 1, la ley fue clavada en la cruz. Es el primer argumento que se usa para no guardar. La ley fue clavada en la cruz. Vamos a ver si es cierto lo que se dice. Vamos a comprobarlo con la Biblia. A ver si es cierto. Número 2, Yeshua cumplió la ley por nosotros. Es otro argumento que se usa como pretexto para no guardar la ley. ¿Eso es cierto? Vamos a comprobarlo con la Biblia. Si es cierto que Yeshua cumplió la ley por nosotros. Créamelo que la mayor parte es porque ignoramos muchas cosas. Número 3, es imposible guardar toda la ley. Es imposible guardar toda la Torá. Créamelo, yo también pensaba de esa manera. Número 4, ya no estamos bajo la ley porque estamos bajo la gracia. Famosísima esa frase como excusa y pretexto para no obedecer mandamientos de Dios. Número 5, las leyes levíticas ya no están vigentes, solo las leyes morales. Esto es parte simplemente de que desconocemos cuáles son las leyes levíticas, cuáles son las leyes morales. Número 6, los gentiles no estamos obligados a guardar la ley. También esto es parte de que el cristianismo está viviendo ignorancia, porque nosotros éramos gentiles antes, pero al venir a ser parte del cuerpo de Cristo o ser parte del pueblo de Dios, dejamos de ser gentiles y somos ahora el pueblo de Dios, pero sin reemplazar a nadie más. Dios solamente tiene un solo pueblo y se llama Israel. Por lo tanto, nosotros somos parte de ese pueblo. Número 7.
Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, un gravísimo error. La Biblia no dice tal cosa, en ningún texto dice tal cosa. O mejor dicho, ignoramos de las leyes que está hablando el apóstol Pablo. Número 8, la ley es una carga. Jesús dice todo lo contrario. Número 9, la ley esclaviza. Es una ironía pensar que la ley esclaviza cuando Dios sacó de la esclavitud a su pueblo de Israel de Egipto y 50 días después les entregó la ley. Es una ironía sacarlos de la esclavitud para volverlos a esclavizar. No tiene sentido. Número 10. La ley es de los judíos. Ignorancia. La ley no es de los judíos. La ley es de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ver, hermanos. Vamos a ver el primer argumento y es donde quiero que nos metamos a estudiar y a investigar. ¿Sí? Así es que saque su cuaderno, su pluma, apunte, escriba su Biblia y prepárese a aprender. Primer argumento. ¿Sí? Primer argumento usado como excusa para no obedecer la ley de Dios es: la ley fue clavada en la cruz. La ley fue clavada en la cruz. Todo mundo, es lo que sabemos, es lo que nos enseñaron, es lo que se nos transmitió de generación en generación, pero vamos a ver si es cierto, ¿sí?, que la ley fue clavada en la cruz. Así es que el texto bíblico que se usa para decir que la ley fue clavada en la cruz es Colosenses 2:14. Es el texto más famoso y más mal interpretado para usarlo, o se usa para decir que la ley fue clavada en la cruz. Vamos a leerlo y lo voy a leer en dos versiones para que entendamos esto. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La frase aquí conocida es la acta de los decretos, y la mayoría cree que la acta de los decretos es la ley de Moisés, refiriéndose a la ley de Moisés, y esto no es cierto. La Biblia no está diciendo eso, es más que nada ignorancia. Pero en otra versión, mire, el mismo texto, Colosenses 2:14, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente, y ahí cambia y nos da un sentido un poquito más conocido. Dice: y anulando o anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, Él anuló esa deuda que nos era adversa o contraria y clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que clavó el Señor Jesucristo en la cruz? La deuda, no la ley. Jesús no clavó la Torá en la cruz. Jesús no clavó la ley en la cruz. Él clavó la deuda que nosotros veníamos arrastrando por desobedecer sus mandamientos o por desobedecer su Torá. Entonces, ¿qué fue lo que fue clavado en la cruz? La deuda que teníamos. Esa es el acta de los decretos, un decreto. Se decretó algo en contra porque tú infraccionaste una ley. Cuando tú vas con el juez aquí en cualquier corte por haber violado una ley de tránsito, ¿sí?, tú vas y el juez dicta sentencia, dicta una acta de decretos en contra tuya y dice: vas a pagar tanto de esta multa porque violaste esta ley. Y el escribano que está ahí con el juez, porque todo juez tiene un escribano que está escribiendo la sentencia, ¿sí?, el acta, eso es a lo que se refiere en Colosenses 2:14. Jesucristo clavó las sentencias en la cruz, clavó la acta de los decretos que teníamos por haber violado sus mandamientos, sus leyes. De eso es lo que Él clavó cuando tú te arrepentiste y viniste al Señor Jesucristo. Eso es lo que Él clavó en la cruz del Calvario. El problema no paró ahí. El problema es que tú te arrepentiste, pero no supiste ni de qué te arrepentiste, porque no sabías ni siquiera el significado de la palabra pecado, y muchos no lo saben. Bíblicamente no saben qué es la palabra pecado, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, como no sabías, volviste a seguir infraccionando la ley, volviste a seguir violando la ley de tránsito, y tienes más multas acumuladas y no te has dado cuenta. Y por eso el enemigo, dice la Biblia en Apocalipsis, que día y noche va y te acusa ante el juez. ¿Por qué? Porque sigues infraccionando las leyes, aunque te hayas arrepentido en el pasado, pero después ya no te arrepentiste porque nos enseñaron que ya éramos salvos, ¿sí? Pero seguiste violando mandamientos, seguiste violando la ley de Dios. Entonces, vayamos entendiendo esto. El Señor Jesucristo no clavó la ley en la cruz del Calvario. Él clavó el acta de los decretos, o el acta de las sentencias, o el acta de los juicios que nosotros teníamos en contra por haber violado sus leyes. Eso es lo que Él clavó, ¿sí?
Ahora, si nos vamos a un poquito más profundo, a estudios más profundos, en el Strong, hay un libro que es Strong, se le conoce así como Strong, por el apellido del escritor, es hebreo, griego, ¿sí? Y ahí, hermanos, nos ayuda mucho para descubrir o entender precisamente estos estudios más profundos. En el Strong de griego 5498, la palabra acta es un escrito, y la palabra decretos, que es una sentencia, es el Strong 1378. Decretos es sentencia. En griego se escribe girografón tox dogmasin, que es escritos de sentencias o acta de decretos. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Cuando yo entiendo esto en el original, cómo dice y qué es lo que dice, me cambia todo el panorama. Porque haces investigación y te das cuenta, pero cuando no nos comprobaron con la Biblia, simplemente nos dijeron, esta es la ley, y nosotros nos la creímos de buena fe, hermanos, estamos errados en eso y estamos entonces aprendiendo y enseñando cosas que no están bíblicamente correctas. Entonces, tenemos que entender, ahora, girografón tox dogmasin en griego, pero en hebreo la palabra es mishpatín, que quiere decir decreto, sentencia, veredicto, juicios, decisiones de un juez. Escuche bien, la palabra mishpatín significa decretos, veredictos, sentencia, juicios. Eso está hablando en Colosenses 2.14. Colosenses 2.14, ¿qué es lo que decía? Lo leímos, anulando el acta de los decretos, es decir, anulando la carta o el acta, ¿sí?, de nuestra sentencia, de nuestros veredictos, de nuestro juicio. No dice para nada la ley, mi hermano. Para la ley no menciona para nada ley. Cuando ya hablamos en palabra ley, la palabra es torot, que son instrucciones, leyes, enseñanzas. Y el Strong es el 8451, no está hablando para nada de eso. Okay, está hablando de mishpatín en hebreo, que es decretos, veredictos, sentencia, juicios, decisiones. Entonces, mishpatín son las sentencias que Elohim puso o clavó en la cruz del Calvario porque nosotros habíamos violado su ley. ¿Me está entendiendo? Entonces, el apóstol Pablo está hablando, hermanos, en Colosenses 2.14 acerca de las sentencias que nosotros veníamos arrastrando, de los juicios que veníamos arrastrando, de los veredictos que veníamos arrastrando, porque estábamos en pecado, porque habíamos violado sus mandamientos, porque habíamos violado su Torah. Eso el Señor Jesucristo los llevó en la cruz del Calvario y las clavó en la cruz. Eso es las sentencias, no la ley. La ley sigue vigente. Cuando tú violas una ley de tránsito por speed limit o por cualquier cosa, tú vas y pagas el ticket por haber violado esa ley, pero la ley no se canceló por pagar el ticket. La ley sigue vigente. El stop sign de la esquina sigue vigente. El semáforo, que es una ley, sigue vigente. Y si tú vuelves a violar el mismo stop sign o el mismo semáforo o el mismo speed limit, tú tienes que volver a pagar esa multa. No porque ya la pagaste una vez y dices, yo ya estoy libre y absuelto de toda esa ley. No, mi hermano. La ley está vigente y tú tienes que seguir pagando. Lo mismo pasa con la ley de Dios. Pero a nosotros nos lo enseñaron mal. Y no porque hubiera mala intención de nadie. No estoy acusando a nadie ni criticando a nadie. No, era lo que se sabía y lo que se entendía en esos tiempos. Y fue lo que recibimos. Pero hoy tenemos que entender que Dios está revelando la verdad. Dios está revelando los misterios, ¿sí?, que están en el reino de los cielos. Clama a mí, yo te enseñaré cosas ocultas. Estas son cosas ocultas que estaban ahí. Y que Dios hoy se las está revelando a su pueblo, a sus hijos, que le están clamando y que le están pidiendo, Señor, revélame los misterios del reino. Y estos son los misterios. Ahora ya depende de cada quien si lo cree o no lo cree, si lo obedece o no lo obedece, ya es problema de cada quien. Ya es decisión personal de cada quien. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos que entender, hermanos, que en Colosenses 2.14 no está hablando para nada de la ley, está hablando de las sentencias o de los juicios o de los veredictos o los decretos que veníamos arrastrando en contra por haber violado mandamientos. Entonces tú te arrepentiste, veniste a Cristo y eso está bueno, pero como no sabías que era pecado y tampoco nos lo enseñaron, seguimos violando mandamientos después de Cristo y seguimos entonces acumulando sentencias. Tú te puedes imaginar cuántas sentencias tienes ahorita en contra tuya por parte del enemigo. Tienes un archivo así de grande, mi hermano, un archivo así de grande de sentencias, de juicios que debes, de ticket y no has pagado.
porque no te has arrepentido, porque no le has pedido perdón a Dios. Cada vez que tú entiendas que hemos desobedecido un mandamiento, hay que pedirle perdón a Dios para que no se acumule esa sentencia. Ok, vamos a leer unas citas bíblicas más hablando de mishpatim, que son sentencias. Okay. Romanos 6:23, un versículo muy conocido. Dice, porque la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Vamos a leer el mismo cita bíblica, pero en otra Biblia, que es Kadosh. Dice, porque lo que uno gana del pecado es muerte, mas recibe vida eterna como don gratuito de Yahvé en unión con el Mashiach Yeshua, nuestro Adón. Escuche bien. ¿Cuál es la sentencia por haber pecado? Muerte. La sentencia por haber pecado es muerte. Eso es mishpatim. Es una sentencia. Tú pecas, la sentencia es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La sentencia por haber pecado, fuimos arrancados, destituidos de la presencia de la gloria de Dios. Ahora, para entender esto, yo necesito saber qué es la palabra pecado bíblicamente. ¿Qué es la palabra pecado? Conforme al estándar de Dios, no conforme al estándar de la sociedad, del mundo, de la religión, de la denominación. No. Lo que importa aquí es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Tú que me estás escuchando a través de la radio, escúchame bien esto, pueblo de Dios. Escúchame muy bien esto. Te hago una pregunta y tú haces esta pregunta a cualquier cristiano y yo te puedo asegurar que no saben la respuesta. ¿Qué es pecado bíblicamente? ¿Qué es pecado conforme al estándar de Dios? No te lo saben. Y la respuesta está en 1 Juan 3:4. 1 Juan, en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. 1 Juan nos explica qué es pecado. Y pecado es el que infracciona la ley de Dios. Todo el que está violando la ley de Dios, para Dios está en pecado. Es decir, todo el que no obedece la ley de Dios, para Dios está en pecado. Entonces, si alguien dice que la ley ya fue clavada y que yo no la tengo que obedecer para nada, que ya no estamos bajo la ley porque estamos bajo la gracia, o si alguien dice, no, es que la ley es muy pesada, o los argumentos que vamos a estar viendo, entonces para Dios estás en pecado porque la estás desobedeciendo. Y lo que cuenta es lo que Dios dice, no lo que diga la religión, la denominación, el pastor, el líder, no. Lo que cuenta, ni lo que yo diga cuenta aquí. Lo que cuenta es lo que dice su palabra. ¿Ven? Entonces, para Dios, todo el que infracciona la ley está en pecado. Si alguien no está obedeciendo la ley de Dios, para Dios está en pecado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que clavó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Bueno, clavó la sentencia, los juicios, los veredictos que nosotros veníamos arrastrando por haber violado esa ley de Dios. De eso, cuando tú te arrepentiste, viniste al Señor Jesucristo y no sabías ni siquiera que te habías violado una ley, pero tú fuiste honesto en tu corazón y te arrepentiste y Dios tomó en cuenta ese deseo de tu corazón. Pero después de haberte arrepentido, seguiste violando mandamientos porque no sabías, porque no nos lo enseñaron, porque lo ignorábamos, por cualquier cosa o circunstancia. Seguimos desobedeciendo sus mandamientos, seguimos entonces provocando y cayendo en pecado una vez más. Y ya no te volviste a volver a arrepentir de eso. Entonces, mishpatim, ¿sí?, es la palabra que se usa en los decretos, en Colosenses 2:14. ¿Sí? Colosenses 2:14. Vamos a leerlo una vez más para poderlo entender de qué estamos hablando. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos. Decretos ahí es la palabra mishpatim en hebreo, ¿sí?, que quiere decir escritos, sentencias, juicios, veredictos. Esa es el acta de los decretos, la que el Señor Jesucristo clavó en la cruz del Calvario por nosotros. Él no clavó la ley, mi hermano. Ok, vamos a ver unas citas bíblicas más. Segunda de Tesalonicenses 1:9, el apóstol Pablo es el que está hablando. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Está hablando de lo que Pablo considera y definiendo lo que es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ok, muerte para Pablo dice que sufrirán de pena y de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Todo el que está excluido de la presencia y de la gloria de Dios
es muerte, está muerto espiritualmente hablando. ¿Ok? Entonces, acta de los decretos en griego es girografón tox dogmasin y en hebreo es mishpatín, que es exactamente lo mismo. Se refiere a juicios, ¿sí? A sentencias, a veredictos, a decretos dados por un juez por haber infraccionado una ley. Y eso es pecado. Entonces es un documento de sentencia, ¿sí? Por los cargos o deudas que están en contra nuestra por haber pecado o por haber violado una ley. Es el registro, acta de los decretos, es el registro de las sentencias por haber violado su Torah. Es la cantidad de sentencias o de juicios o de veredictos por haber violado sus mandamientos. Eso es, hermanos, Colosenses 2:14. Eso es lo que el Señor Jesucristo clavó en la cruz. Entonces, vayamos y avancemos un poquito más para adelante para entender esto un poquito mejor. Entonces, Yeshua, lo que clavó en el madero no fue la ley, fue un acta, ¿sí? Donde estaban escritas todas las sentencias, todos los juicios, todos los veredictos que yo tenía, porque antes, sin conocer a Cristo, yo estaba violando sus mandamientos y ante Dios yo estaba en pecado. Entonces, Yeshua eliminó esa condena. Yeshua eliminó esos veredictos, esos sí los eliminó en la cruz, para eso murió, porque la paga del pecado es muerte. Entonces alguien tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte, alguien tenía que pagar con muerte por haber tanto pecado en la humanidad. Jesús pagó con su muerte todas mis sentencias, mis veredictos, mis juicios que yo venía arrastrando. Él pagó por mí eso. Pero el que Él haya pagado mi sentencia, mis juicios, mis veredictos, mis decretos que yo venía arrastrando en contra, no me da el derecho para seguir violando sus mandamientos. El que Jesús haya pagado por mí, ¿sí? Todos los veredictos que yo tenía en contra, no me da derecho para volver a seguir violando o desobedeciendo su Torah o su ley o sus mandamientos. No me da el derecho, hermanos. Porque si no, entonces seguiría en pecado, seguiría pecando. Por eso tenemos que alinearnos. Entonces, el cristianismo por ignorancia, hermanos, o por engaño del enemigo, porque siempre está la mano del enemigo ahí también, siguen violando la ley de Elohim, siguen violando la ley del Eterno, sin darnos cuenta, hermanos, seguimos en esa desobediencia, ¿ok? Yeshua nos perdonó esa condena que teníamos arrastrando, sí, pero el que te la haya perdonado no nos autoriza, mis hermanos, para seguirla violando. ¿Me está entendiendo? Yeshua anuló los cargos que teníamos en nuestra contra, no anuló la ley está vigente. Obviamente hay que entender la ley, el problema es que la mayoría del cristianismo le tiene un gran pavor a la ley. Y tenemos un mal concepto de la ley, mis hermanos, pero no es así. Jesús dijo, ligera es mi carga y mi yugo es fácil de llevar. De los 613 mandamientos que contiene la ley, mi hermano, no todos te tocan a ti. Jesús guardó la ley, pero no la guardó toda. Jesús no cumplió toda la ley. ¿Por qué? Porque no todos los mandamientos de la ley son para una persona en exclusivo. Porque hay leyes y mandamientos ahí para levitas, para sacerdotes, para reyes, para agricultores, para comerciantes. Y si tú no eres nada de eso, tú no tienes por qué guardar esas leyes. Es como, por ejemplo, aquí en la tierra. ¿Quién obedece la ley de tránsito, de policía y de tránsito y del buen orden? El que tiene carro. El que no tiene carro no guarda esa ley. ¿Por qué? Si ni carro tiene. ¿Sí me entiende el punto? Es lo mismo con la ley de Dios. No toda la ley de Dios te toca a ti. Jesús no guardó toda la ley. Sin embargo, dice la Biblia que él vivió sin pecado, sin mancha. Él era perfecto. Jesús era perfecto y no guardó toda la ley. Sí, para Dios era perfecto. Jesús era santo, vivió en santidad por guardar la ley, los mandamientos que le tocaban a él. Él los guardó, los obedeció y él murió sin pecado. Porque para Dios, santidad es el que guarda sus mandamientos. Para la religión, santidad es otra cosa. Pero para Dios, el que es santo es el que guarda sus mandamientos. Los mandamientos que te tocan únicamente, no todos, porque no todos nos tocan. Ok, vamos a leer otras citas bíblicas. Efesios 2:13. Pero ahora dice, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habían sido hechos cercanos por la sangre del Mesías o de Cristo,
Pablo le dice a todos los que antes vivíamos en pecado, a los que vivíamos en pecado estábamos lejos. ¿Lejos de qué o en relación a qué? Pregúntese, ¿lejos de qué o en relación a qué? Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, cuando estábamos en pecado estábamos lejos, ¿sí? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todos nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Él nos ha salvado, eso no hay duda. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. La ley no salva, mi hermano. La ley no salva. El que salva es el Señor Jesucristo. Pero no están contrapunteados la ley y la gracia. No son dos cosas opuestas, como alguien lo dice por ahí. No es así, mi hermano. Simplemente la ley es para guardar el buen orden, el buen comportamiento. Mira, te pongo un ejemplo. En Estados Unidos y en cualquier país hay leyes y la policía es la encargada de hacer que se obedezcan esas leyes. Si tú violaste ese stop sign de la esquina y te lo pasaste y te vio la policía, te vio el tránsito, te va a parar y te va a poner una multa o un ticket. O ya depende de ese policía si pone su gracia y te perdona el ticket. Si ese policía ve que tú eres honesto, transparente, cometiste un error, o tú le pides perdón, o qué sé yo, y el policía te perdona el ticket por haber violado el stop sign, ok, el policía usó su gracia sobre ti y te perdonó el ticket, pero eso no quiere decir que el stop sign ya quedó cancelado. Esa ley de stop sign sigue vigente hasta el día de hoy. Y si el día de mañana vuelves a violar el mismo stop sign y te ve el mismo policía, te va a volver a parar y te va a aplicar la ley otra vez. Eso es lo que pasa con la ley de Dios. El problema es que el cristianismo ignoramos la ley de Dios porque nos metieron conceptos equivocados y erróneos acerca de la ley. Y no es así, mis hermanos. La Biblia dice bien clarito, que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos, y sus mandamientos es su ley. Si alguien dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, dice Dios, el tal es un mentiroso. Entonces, ¿lo conocemos? Guardemos sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos, dice Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿lo amamos? Pues guardemos sus mandamientos, mi hermano. ¿Lo conocemos? Pues lo conocemos a través de sus mandamientos, a través de su ley. Por eso dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Dice, apartados de mí no os conocí. ¿Por qué no nos conoció? Porque nunca guardamos sus mandamientos. Apartados de mí no os conocí. Obradores de maldad. Esa palabra obradores de maldad en el hebreo es hacedores o violadores de mi Torah. Apartados de mí no os conocí. Hacedores o violadores de mi Torah. Ok, Romanos 11:17 dice, pues si alguno de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Déjame antes de explicar esto, déjame hacer un pequeño paréntesis para saludar a todos los radioescuchas de la radio 1670 AM y estamos enlazados con la 104.5 Radio Sinaí. Así es que todos los que nos están escuchando a través de las diferentes frecuencias, ¿sí? Los saludamos, los bendecimos y esperamos que esta palabra sea de bendición. Escriba, apunte, estos estudios van a ser muy importantes, van a cambiar su vida, ¿sí? No me crea todo lo que yo le estoy enseñando. No, yo no predico para que me crea, yo predico para enseñarte, pero tú haz tus propias investigaciones, haz tus propios estudios, y si es cierto lo que estoy enseñando, obedece la palabra de Dios. Y si no es cierto y no lo crees, sigue en tu mismo estado donde estás, no hay ningún problema. Seguimos siendo tan amigos y tan hermanos como siempre, no pasa absolutamente nada. Pero yo he entendido que estaba mal, me he arrepentido, me estoy alineando y le estoy enseñando a la congregación, ¿sí? Estos hermanos, estamos restaurando textos que antes estaban mal interpretados y hoy estamos entendiendo la interpretación correcta. Tú que eres cristiano y te sientes con un vacío, te sientes que hace falta algo más, te sientes que estás estancado, te sientes que no avanzas, precisamente es porque te hace falta algo diferente, y es esto.
¿Ok? A todos los que están también a través de Facebook Live, que nos están siguiendo, que están conectados o que van a ver en directo, Dios los bendiga, bendiciones. Saludos a la hermana Virginia, pastora Virginia, Dios la bendiga. Vicky, Dios te bendiga. Hermana Olga, Dios la bendiga. Pastora Erika, Dios la bendiga, bendiciones. A todos y cada pastor Pedro, Dios lo bendiga, bendiciones. Hermana Belia, Dios te bendiga, bendiciones. Hermano José Flores, bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, a todos los que estén conectados y los que van a estar viendo de grabado esto, bendiciones. Continuamos con la segunda parte de este estudio para terminar. Romanos 11:17 dice: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, escúcheme bien, tú siendo olivo silvestre has sido injertado en olivo en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo natural. Dos olivos, un olivo silvestre y un olivo natural. Dos pueblos, Israel y los gentiles, judíos y gentiles. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que entender bien claro lo que Pablo está hablando. Pablo está diciendo que antes éramos olivo silvestre y nos agarró y nos injertó en el olivo natural, que es Cristo, que es Israel. El olivo natural es Israel. Nosotros éramos gentiles, nos injertó en el olivo natural. Ya no soy entonces gentil, ahora soy y pertenezco al olivo natural, que es Israel. Ahora soy israelita. Okay. Yo fui injertado en Israel, yo fui injertado en el olivo natural, no para quitar ni cambiar absolutamente nada, no, fui injertado para ser nutrido por la savia de ese árbol que es Israel, que es el Señor Jesucristo, que es la raíz de Israel. Entonces yo fui injertado para ser nutrido, es decir, para ser enseñado por los que saben, para ser enseñado por los que tienen la Torá, para ser enseñado por los que Dios los había instruido a ellos. Yo no fui injertado en el olivo natural para reemplazar a nadie, para quitar a nadie. No, fui injertado para que nosotros, hermanos, seamos enseñados por los que sabían. Fui injertado para que seamos instruidos por los que tenían la Torá, que es Israel. Lo mismo lo dice en Hechos 2:47. Hechos 2:47 dice: y el Señor añadía cada día a su congregación, la palabra en hebreo es kahal, congregación, que es la misma palabra que se usa cuando Israel estaba en el desierto, en el monte Sinaí. La congregación se reunió en el Sinaí. ¿Ok? Entonces, el Señor añadía cada día a su congregación los que habían de ser salvos. Añadía. A nosotros los gentiles nos añadió en Israel. Hechos capítulo 2 dice añadía. Está hablando del día del Pentecostés. Los que estaban congregados en el día del Pentecostés, los 120 que estaban congregados en el día del Pentecostés, todos eran israelitas. Todos eran israelitas, no eran gentiles. Eran judíos. Judío y gentil no es lo mismo, son cosas diferentes. Eran israelitas los que estaban en el día del Pentecostés en el aposento alto, los 120. Ahí, hermanos, no había gentiles porque era una fiesta, era la fiesta del Pentecostés, del Shavuot. Y los gentiles no guardaban las fiestas, los únicos que guardaban las fiestas, porque es un mandato, porque está en la ley, porque está en la Torah, es el pueblo de Israel. Entonces los que estaban ahí eran, bueno, a nosotros nos agarró y nos injertó en este olivo natural. A nosotros nos agarró y nos injertó en ese grupo de 120. ¿Para qué? Para que ese grupo de 120 nos enseñara a nosotros, nos instruyera a nosotros. No fuimos injertados para reemplazarlos o para quitarlos a ellos, como se nos enseñó a través de la teología del reemplazo. En el cristianismo se predica y se enseña la teología del reemplazo. Yo la estuve enseñando mucho tiempo, porque fue lo que aprendí, fue lo que enseñé, porque fue lo que me enseñaron. ¿Me está entendiendo? Fuimos añadidos, injertados para aprender de los que sabían. Y los que sabían eran los que tenían la ley, las escrituras, la Torá. Gálatas 3:29, Pablo lo explica y dice: si ustedes son de Cristo, te pregunto, ¿tú eres de Cristo? Sí, todos somos de Cristo porque lo aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Bueno, Pablo dice, si tú eres de Cristo, ciertamente linaje de Abraham eres. Si yo soy de Cristo, soy linaje de Abraham, entonces soy descendiente de Abraham, entonces ya no soy gentil, soy israelita, porque de Abraham vienen todos los israelitas y herederos según la promesa. Entonces no nomás soy linaje de Abraham, no nomás soy descendiente de Abraham, sino soy heredero de las promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas que Dios le dio a su pueblo. Todas las promesas que están en la Biblia son para Israel.
Yo no puedo alcanzar una promesa, hermanos, si no soy Israel. Pero es que soy cristiano. Pues no hay promesas para cristianos en la Biblia. No hay promesas para cristianos en la Biblia. Como no hay tampoco puertas en la Nueva Jerusalén con el nombre de cristianos. No hay. La Nueva Jerusalén, hermanos, si queremos estar en la Nueva Jerusalén, tiene 12 puertas. Y cada puerta tiene un nombre. Y cada nombre son las 12 tribus de Israel. Tenemos que entrar a la Nueva Jerusalén por una de las puertas que lleva nuestro nombre. De alguna de las 12 tribus somos. ¿De cuál somos, pastor? No lo sabemos todavía. Eso solo Dios lo sabe. Pero yo tengo que tener identidad de israelita, no de cristiano. No hay puertas en la Nueva Jerusalén para cristianos. Hay para Israel y son las 12 tribus. Entonces somos linaje de Abraham. Somos descendencia de Abraham. Somos conciudadanos del pueblo de Israel. Las promesas que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob y a las 12 tribus me alcanzan a mí cuando yo recobro mi verdadera identidad y cuando yo empiezo a obedecer sus mandamientos. Eso, hermanos, es mi verdadera identidad. Entonces, resumiendo, para ir concluyendo. La ley está vigente. Cristo no clavó la ley en la cruz. Cristo clavó la deuda, la sentencia, los juicios que nosotros veníamos arrastrando por haber violado sus mandamientos. Colosenses 2:14. Escuche bien, estamos viendo la serie que se llama 10 argumentos en contra de, o usados como excusa para no guardar la ley. 10 argumentos usados como excusas para no guardar la ley de Dios. Y la primera es, la ley fue clavada en la cruz. Todo mundo que no guarda la ley dice, yo no la guardo porque Jesucristo clavó la ley en la cruz, por lo tanto yo no la guardo. Hermanos, y el texto que se usa para eso es Colosenses 2:14. Y con estos textos bíblicos y con esto damos por refutado este argumento de que la ley fue clavada en la cruz. La ley no clavó. Jesús no clavó la ley en la cruz. Jesús clavó la sentencia, los juicios, los decretos, ¿sí?, que veníamos arrastrando nosotros por haber violado su ley. Quédese con esto. Razone, reflexione. ¿Qué es pecado? Bíblicamente, ¿qué es pecado? Primera de Juan 3:4 te lo enseña. Pecado es infracción a la ley. Si alguien no está obedeciendo la ley y no está guardando la ley, ante Dios está en pecado. Te guste o no te guste, me guste o no me guste, ponga los argumentos que quieras, teológicos que quieras, para Dios estamos en pecado, porque estamos desobedeciendo sus mandamientos, estamos desobedeciendo su ley. La ley no es bromosa, mi hermano, como nos la enseñaron. No, la ley es fácil de llevar. Son 613 mandamientos, pero no todos te tocan a ti. No todos, y créemelo, la mayoría de los que te tocan ya lo estás obedeciendo sin darte cuenta. Sin darte cuenta. En el Nuevo Testamento hay 1050 mandamientos. 1050 mandamientos en el Nuevo Testamento. Y todos queremos obedecer el Nuevo Testamento y no sabes ni cuántos mandamientos tienes. Está más pesado el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Hermanos, Dios te bendiga. Bendiciones. Este es el primer argumento de la serie de estudios que vamos a empezar hoy, ¿sí? Y este primer argumento es: la ley fue clavada en la cruz. No, esto es falso. No, Jesús no clavó la ley en la cruz. Jesús clavó las deudas, las sentencias y los juicios o los veredictos que veníamos arrastrando en contra por haber violado su ley. La ley de Dios está vigente hasta el día de hoy. Este es el tiempo de restauración de todas las cosas y Dios está restaurando su Torah, su ley, a su pueblo. A su pueblo. Su pueblo debe de obedecer sus mandamientos. Si tú eres parte del pueblo de Dios, hay una ley que debes de obedecer. Pregúntate, ¿cuál es la ley que obedecen los cristianos? No tienen ley, no tienen mandamientos. Tienen leyes, argumentos, ¿sí?, o instrucciones de cada denominación, pero no la ley de Dios. Dios te bendiga, bendiciones. Se despide de ustedes su amigo y pastor Moisés Ramírez, y les recordamos que todos los jueves a las 5 de la tarde en el programa Somos el Pueblo de Dios vamos a estar viendo una serie de estudios bíblicos, 10 argumentos usados como excusa para no guardar la ley de Dios. Y bueno, te invito hoy a las 8. Hoy a las 8 vuélvete a conectar, voy a dar una enseñanza especial, una enseñanza muy importante relacionada a esto mismo, ¿sí? En el servicio aquí en el estudio, si tú estás aquí en Abilene, te invitamos.
7:30 tenemos el servicio y a las 8 nos enlazamos en la radio para dar la enseñanza. Y te hago un anuncio más a todos los que están aquí en Abilene, nos están escuchando. Sin ningún compromiso, si tú eres cristiano y quieres aprender más de las cosas de Dios sin compromiso, todos los jueves, a partir del próximo jueves, a las 7:30, aquí en la Iglesia de Jesucristo Efesios 20, voy a empezar una serie nueva. Se llaman las fiestas de primavera de Dios. Las fiestas de Dios. Las fiestas de Dios. ¿Ven? Es necesario que el pueblo de Dios aprenda las fiestas de Dios porque esas están en su ley. Roma nos cambió las leyes y nos metió otras leyes y obedecemos las leyes de Roma y no las leyes de Dios. Todo lo vamos a estar viendo a través de la palabra de Dios, porque a finales del próximo mes se celebra la primera fiesta de primavera, que es Pesach, y nosotros como pueblo de Dios vamos a celebrar Pesach. Ya no vamos a celebrar Pascua, ni coneja, ni nada de eso. No. Vamos a celebrar Pesach, porque eso es un mandato y es bíblico. Ahí vamos a estar aprendiendo de eso todos los jueves, a partir del próximo jueves, aquí en la Iglesia de Jesucristo Efesios 20, y a través de la radio lo vamos a estar también transmitiendo, si Dios lo permite. Así es que bendiciones una vez más. Pásenla bien, compartan a todos los que se conectaron por vía Facebook Live. Dios me los bendiga, bendiciones, compartan a todos y cada uno de ustedes. Compartan esta enseñanza y que sea de bendición para cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones, bye, chao, shalom.